todo honor y toda gloria. A Él exaltamos con todo nuestro corazón por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él hará en usted y en nuestra vida. De modo que a Él engrandecemos su santo nombre por su gran amor y misericordia. Estábamos hablando del apóstol Pedro, de esa relación estrecha que ahora tenía con Dios y que de una u otra forma Dios lo utilizaba para dar ánimo, aliento a aquellos hombres y mujeres que estaban en persecución constante por el gobernador Nerón en aquel entonces. Nerón era un corsario del enemigo, un hombre despiadado que había declarado completamente la guerra al pueblo cristiano, y por otra parte los judíos que no eran creyentes estaban constantemente acusando a los cristianos para que sean enviados a las hogueras, a los fosos de los leones y ser completamente destruidos, y muchos de ellos perdieron la vida. Esa es por una parte. Por otra parte, recordemos que Nerón empieza a gobernar después del año 47 aproximadamente después de Cristo, y el año 60 después de Cristo hubo un incendio en Roma, que esa fue la peor persecución que tuvo el pueblo cristiano, por el hecho de que Nerón acusaba a los creyentes, a los hijos de Dios, a los cristianos en Jesucristo, los acusaba de haber incendiado Roma. Y era una situación muy difícil, muy compleja para el pueblo cristiano. Y es ahí pues donde la carta de Pedro es escrita, y Pedro está escribiéndole justamente a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Es porque entendamos que hoy día usted y yo no llevamos una vida en esa dirección. Llevamos una vida cristiana muy cómoda, muy tranquila. Cada uno de nosotros tiene sus problemas desde el punto de vista personales, familiares, sociales, pero no hay una persecución como lo existía en ese tiempo para los primeros cristianos del pueblo judío. Ahora, si nosotros hacemos un análisis, nosotros debemos comprender que Dios nos ha dado de su gracia, de su amor y de su poder, no para quedarnos quietos, no para quedarnos en casa y hacer de nuestra vida una vida cómoda, placentera, familiar, y de repente dentro del comercio, dentro del trabajo, realizar nuestras gestiones diarias desde el punto de vista comunes. Sin embargo, necesitamos entender que en este tiempo, el mundo de este tiempo era de Asia. La población más grande del mundo hoy está justamente en este continente asiático. El continente asiático aproximadamente tiene alrededor de 4.757 millones de habitantes aproximadamente. Y es el continente más grande y poblado del mundo, de la Tierra, con 44.600 millones de kilómetros cuadrados. Es un continente bastante grande, bastante amplio. Y cuando Pablo nos está hablando en el capítulo 1 de Primera de Pedro, nos está hablando que está escribiendo la carta a los discípulos, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia. Nos está hablando justamente de pueblos que están en el Asia Menor y en el Asia Central. Por ejemplo, Galacia es una antigua región de Asia, ¿no?, de lo que hoy llamamos Turquía. Hoy día es Turquía. El Ponto en la actualidad también es Turquía en la parte meridional del Mar Negro, como también Capadocia hoy es un lugar turístico, región declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Es una región aislada de Turquía. Y Asia, pues que hemos visto que son aproximadamente 44.600 millones de kilómetros cuadrados. Qué grande, ¿no? Qué grande este continente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en estos momentos de la dispersión del pueblo judío, estamos hablando de que ellos empezaron a ubicarse en diferentes regiones, diferentes países, cuyas costumbres de ellos tenían que cumplir y tenían que ejecutar, porque el pueblo judío se dispersó, ¿no? Porque el pueblo judío tuvo que migrar a diferentes naciones y sus culturas tuvieron que desarrollarlas aún siendo creyentes en Jesucristo. Y en esas costumbres, tanto los varones como las mujeres, como que empezaron a descuidar las normas y las reglas que Dios había ordenado. Las normas y las reglas desde el punto de vista conyugales, desde el punto de vista familiares. Y Pedro está a través de esta carta expresando al pueblo creyente, expresándole a los hijos de Dios, que tengamos mucho cuidado si nosotros hacemos un análisis rápido y veloz con respecto a los primeros versículos, los primeros capítulos, los 3 primeros capítulos. Está hablando, por ejemplo, del versículo 3 hasta el versículo 12 de una esperanza viva. Y del versículo 13, en el capítulo 1, hasta el versículo 25, está hablándonos que nosotros tenemos que llevar una vida santa. O sea, está enfatizando Pedro cómo debe llevarse la vida cristiana. Y después del capítulo 2, versículo 4, que debemos acercarnos a Él porque Él es una piedra viva y desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para aquellos que verdaderamente seguimos al Señor. Y en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, nos dice, viví como siervo de Dios. Y en el capítulo 3, Pedro está hablando de los deberes conyugales con la iglesia. ¿Por qué Pedro enfatiza los deberes conyugales en la iglesia? Justamente porque las costumbres de aquel entonces, de diferentes regiones, variadas por supuesto, contaminaron al pueblo de Dios. Estaban afectando a la iglesia de Jesucristo. Y es importante hacer una aclaración de lo que estamos estudiando. ¿Por qué razón? Porque hoy vivimos las mismas costumbres. Hay muchas personas que son migrantes. Hay muchas personas que están viviendo hoy día en un país que no es el suyo, o en una región que no es la suya, o en una provincia que no es la suya, y tienen que someterse a ciertas normas, a ciertas reglas o de conducta que están desarrollando en esos niveles. Sin embargo, Dios nos llama a que no nos escapemos de los valores que Él nos da en su palabra. ¿Amén? Y eso es importante que entendamos usted y yo, sea cual fuera la situación vuestra, sea que usted esté en un país que no es el vuestro, o sea que usted esté en su nación, debemos considerar que las normas son las mismas. Debemos considerar que los mandatos son los mismos y que no debemos escaparnos de los mandatos que Dios nos ha ordenado y nos ha dado. Ahora, aquí, por ejemplo, en el capítulo 3 nos está hablando de los deberes conyugales y nos está hablando de principios en 6 versículos, los 6 versículos primeros de principios que le da a la mujer. Pero en el versículo 7 le da un principio muy fundamental al hombre. Y debemos considerar esto. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos en el versículo 1, el Señor está hablando a las mujeres que deben sujetarse a sus maridos, como al Señor le parece. Y en el versículo 2, que debe considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Y en el versículo 3, que vuestro atavío no sea el externo, sino el interno.
y que en el versículo 5 nos habla que así como los santos esperaban a Dios, sometiéndose y sujetándose a sus maridos, hoy día las santas deben hacerlo. Y en el versículo 6 nos habla que así como Sara fue obediente a su esposo Abraham, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, ellas también deben hacerlo. Aquí nos habla justamente, yo le animo que usted lo lea en su casa, porque está hablando de razones específicas para las damas, para ustedes las mujeres. Pero este tema que estoy dictando no era enfatizar la responsabilidad de usted, la dama, sino la de nosotros, los maridos, la de nosotros, los varones. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos con respecto a la esposa? Y nos habla de una manera enfática. Si nosotros hacemos un análisis, vuelvo a repetir, que Dios está estableciendo algunos principios importantes para la mujer dentro del hogar y dentro de la familia, y lo está hablando en 6 versículos, al hombre se lo dan un versículo. Y como que nos dice el Señor que prestemos mucha atención en ese versículo, porque es importante que entendamos. Vuelvo a repetir, para entrar al tema en sí, vuelvo a repetir, recordemos que el pueblo judío había sido disperso, había sido expatriado, estaba en diferentes lugares, estaba en diferentes regiones, y Pedro está escribiendo a toda la iglesia del Señor dispersa, dividida en diferentes regiones. Y es necesario entender esto. ¿Por qué razón? Porque en medio de esa situación que vivían, en medio de esa incertidumbre que vivía el pueblo de Dios, Dios le llama al hombre que tenga mucho cuidado en el trato con su esposa. Veamos el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Note que en la primera oración que nos expresa aquí el versículo 7, nos está expresando un profundo mensaje. No está comparando las reglas y las normas que le da a la mujer como dama dentro del hogar y dentro de la familia, sino está diciéndole que así como esos 6 versículos anteriores con respecto a las demandas que le da la dama, en este versículo y en esta oración le dice al esposo igualmente, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. ¿Qué significa esta frase? Vivir con ellas sabiamente. Vivir con ellas con inteligencia. Vivir con ellas con la razón y no con los sentimientos y las emociones. Vivir con ellas con la cordura más sublime y necesaria que pueda obtener tu ser, que puedas obtener tú. Que tenga mucha capacidad, mucha inteligencia, mucho tacto, mucho tino para tratar a la mujer. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, ya no con un carácter hosco, duro, con un carácter de autoridad, sino con un carácter de amigo, con un carácter de amor, de ternura, que es lo que ellas anhelan y necesitan del esposo. Mayormente, usted llega del trabajo después de haber tenido una lucha en el mismo y usted quiere descansar, pero se ha puesto a pensar cuántas cosas hizo su esposa en el día, cuántas labores se ejecutó dentro del hogar, dentro de la familia. Se ha puesto a pensar cuántas profesiones desarrolló en la actividad diaria con sus hijos y en la manutención de la limpieza, del aseo, etcétera, etcétera, del hogar. Usted y yo necesitamos entender
que así como usted y yo trabajamos, ellas hacen un trabajo esforzado y dedicado dentro de la familia, dentro del hogar, y no cobran un sueldo. Usted lo hace en la calle, usted lo hace en la sociedad, lo hace en el trabajo que tiene, y usted recibe a cambio un salario, un sueldo, pero ellas ejecutan un trabajo, ejecutan una responsabilidad en casa. Son lavanderas, son cocineras, son amas de casa, de limpieza, de aseo. Algunas son gafiteras, otras son pintoras. A veces hasta de albañil se visten para desarrollar el trabajo dentro de la familia, dentro del hogar. Son educadoras, muchas veces son enfermeras. Sin embargo, no tienen un sueldo. Sin embargo, no valoramos a ellas. Por esa razón, el Señor nos está diciendo aquí que tengamos mucha sabiduría para tratarlas a ellas. Mucha sabiduría para poder compartir con ellas los momentos libres que tienes tú con ella en el día. Y bueno, puedas salir con ella de casa y puedas compartir momentos de felicidad, de tranquilidad y de sobriedad dentro de la familia, dentro del hogar. Ahora, esto, muchos dicen, pero esto es difícil, si yo también vengo cargado. ¿Pero por qué se casó? ¿Para qué se casó? ¿Por qué tuvo una familia? ¿Para qué tuvo una familia? La esposa es la mejor amiga. La esposa es aquella que le cuida las espaldas y debe vivir con ella sabiamente. Más adelante nos dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Imagínate un vaso de vidrio, el más fino que puedas tener en casa. Si tú lo dejas caer de 1 metro, si tú lo dejas caer de 2 metros, o de 2,5 metros, imagínate qué puede ocasionar esa caída y qué puede afectar a las personas que están alrededor con respecto a la caída. Ese objeto, ese vaso de vidrio, se hace añicos. Por eso Dios nos llama a nosotros los varones que vivamos sabiamente con ellas, porque ellas son muy sensibles, ellas son muy delicadas, sus sentimientos, sus emociones son demasiado débiles, demasiado delicados, que hay que tratarlo con mucha dulzura, con mucha destreza, con mucho amor, con mucha ternura. Pero no solamente eso, sino que nos dice la palabra del Señor más adelante, y como a coheredera de la gracia de la vida, y como a coheredera de la gracia de la vida. Cuando leí esta parte de la palabra, yo muchas veces me he preguntado, ¿qué es lo que Dios quiso decirnos a nosotros los varones? Algunos lo interpretan que el hombre también es coheredero de la gracia de la vida, pero aquí no está diciendo el varón. Aquí no le está diciendo al varón. Por eso es muy importante que entendamos. Dice, y vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Ellas son colaboradoras de la gracia de la vida. Usted como varón puso la semilla y ella lo recibió y empieza a germinar una vida, empieza a desarrollarse una vida. A usted, amado amigo, hermano, que de repente recién se ha casado y tiene su esposa que tiene 1, 2, 3 meses, 5 meses de embarazo, sepa usted que todo lo que percibe su esposa lo percibe ese bebé.
sepa usted que si ella está con cólera y enojo, ese bebé está alimentándose de esa cólera y ese enojo, de ese maltrato físico, emocional, psicológico, espiritual, etcétera, etcétera. Sepa usted que todo lo que percibe la mujer en el momento del estado de embarazo está percibiendo en el bebé, está percibiendo en el niño. Por eso es que posteriormente, cuando los niños se ponen un poco reacios o rebeldes, dicen, pero nadie le enseñó esto a él. Pero lo aprendió cuando estaba dentro del vientre de mamá. Lo sintió cuando estaba dentro del vientre de mamá. Aunque no lo haya escuchado, lo sintió. Aunque no lo haya visto, lo sintió. Si usted le dice una palabrota a su esposa, el niño lo toma, lo absorbe, lo adquiere. Y eso va afectando el corazón del niño. Por eso es importante que entendamos que el Señor nos está diciendo aquí de una manera muy sustancial, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Dios le dio ese don. Nosotros los varones no podemos tenerlo, por más que quisiéramos. Nosotros los varones estamos claramente dotados con otras virtudes que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha dado para su gloria y para su honra. Pero ellas fueron claramente diseñadas para poder traer hijos al mundo y ser coherederas con el Señor de la gracia de la vida. Ellas llevan dentro de su vientre un ser que tiene vida y por eso vive usted y vivo yo. Por eso es que hoy desarrollamos lo que desarrollamos, porque mamá nos tuvo en su vida. ¿Qué hubiese sucedido si no hubiesen existido las damas? Como también podemos decir lo contrario. Si los varones no pueden ser madres, pero ellas son las coherederas de la gracia de la vida. Por esa razón es que Dios las cubre. Por esa razón es que Dios las protege. Por esa razón es que Dios nos da esta demanda en su palabra, como haciéndonos recordar a cada uno de nosotros. Anteriormente hay 6 versículos que yo estoy, dice el Señor, que Él está demandando a la mujer cómo debe comportarse, pero hay un solo versículo con 2 demandas importantes que Dios le da al hombre, que Dios nos da a nosotros los caballeros, para que desarrollemos una vida eficaz dentro de la familia y dentro del hogar. Pero no solamente queda ahí. No solamente Dios nos dice, ya muy bien, ahí está bien todo. ¿Sabe lo que nos dice el Señor más adelante? Y terminando este pasaje y este versículo, nos dice de esta manera: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Te dio cuenta? ¿Por qué cree usted que Dios nos pone esta demanda? ¿Por qué creo Dios, por qué cree usted y creo yo que Dios nos demanda esta responsabilidad? ¿Sabe por qué? Porque ellas han sido diseñadas por Dios para que usted y yo pobláramos la tierra, pero ha sido diseñada por Dios para llevar en su vientre la formación, que es incomprensible, por supuesto, del ser humano, y que gracias al Señor, tanto usted como yo, hemos nacido de un vientre de una mujer. Y le damos las gracias al Señor porque Dios como que las está ubicando en un lugar muy especial, haciéndonos entender que si nosotros las maltratamos, que si nosotros las herimos, que si nosotros afectamos sus sentimientos y sus emociones, nosotros vamos a tener consecuencias
Y la primera consecuencia que vamos a tener es que nuestras oraciones delante de Dios no van a ser escuchadas. Quiero culminar con estas palabras. Notemos la gran importancia que Dios le da a la responsabilidad de nosotros, los caballeros, de actuar sabiamente con nuestras esposas, de actuar sabiamente con las damas, de actuar sabiamente con ellas, porque ellas han sido diseñadas para ser un baluarte de esta vida, para ser los instrumentos que Dios utilizó para que tengamos la población de la tierra. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Y quiero decirle a usted, si usted no está de acuerdo conmigo, bueno, eso es lo que entiendo yo de la palabra. Eso es lo que entiendo de la palabra. Si usted no lo entiende, pídale a Dios. Siga maltratando a su esposa, que de repente en algún momento el Señor le va a dar un toquecito para que entienda que ellas son muy especiales e importantes para